Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María de Los Ángeles y el día de hoy vamos a continuar con el proyecto de nuestra tortuga. En este caso vamos a empezar con la sección del caparazón realizando la parte delantera. Aquí he hecho un total de 3 cadenas y a partir de la segunda vamos a trabajar 2 puntos bajos. Ya 2 puntos bajos. Ahora escondemos nuestro hilo. Otra vez subimos con una cadena, giramos y vamos a trabajar 2 puntos bajos. Ahora voy a subir con una cadena, otra vez voy a esconder mi hilo. Y ahora voy a hacer 2 aumentos. Uno, 2. Ahora otra vez subimos con una cadena, escondemos nuestro hilo. Y voy a trabajar aquí un aumento, 2 puntos bajos y un aumento. Hasta ahí tengo un total de 6 puntos. Ahora en la siguiente carrera vamos a hacer aumento, 4 puntos. Aquí voy 3, 4 y me toca un aumento. Hasta ahí debo de tener un total de 8. Ahora subo con una cadena y para la carrera número 6 vamos a trabajar aumento, 6 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 6 y me toca el aumento. Ya, ahí tenemos un total de 10 puntos. Ahora para la carrera número 7 subimos con una cadena, hacemos un aumento, 8 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6, 8 y me toca el aumento. Ahora en la carrera número 8 nos va a tocar hacer aumento, 10 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6, 10 y me toca el aumento. Es decir, tenemos un total de 14 puntos. Y en la carrera número 9 subimos con una cadena, giramos, vamos a hacer un aumento, 12 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 8, 12 y un aumento. Es decir, debemos acabar con un total de 16 puntos bajos. Y ahora vamos a trabajar de nuestra carrera 10 a la 18, un punto bajo en cada uno, carrera de 16 puntos bajos. Ahora subimos con una cadena, giramos, omitimos el primer punto, hacemos un punto bajo, 4 puntos bajos de forma regular. Aquí voy 2, 3, 4, omitimos un punto y en el siguiente punto bajo. Hasta ahí debo de tener un total de 6 puntos. Y en mi carrera número 20 vamos a omitir otra vez un punto bajo, 2 puntos bajos de forma regular, omitimos un punto y en el último punto bajo. Ahí debo de tener un total de 4 puntos. Hacemos una cadena, cortamos nuestro hilo y ahora vamos a tejer el otro lado de la pechera.
Ya, ahora hay que ver qué lado nos toca tejer. En este caso hay que girar, miren, porque aquí pues ya hemos tejido el derecho, entonces tenemos que girar y empezar a tejer aquí. Entonces, en el punto inmediato a la pieza, ahí vamos a ingresar, hacemos nuestro nudo, subimos con una cadena y vamos a omitir un punto. En el siguiente nos toca punto bajo, tejer nuestros 4 puntos. Otra vez omitimos un punto en el siguiente punto bajo, subimos con una cadena, giramos, omitimos el primer punto en el siguiente punto bajo, luego nos toca hacer 2 puntos bajos, omito un punto y en el último punto bajo, una cadena y cortamos. Ya, el término de los hilos va a quedar para el lado izquierdo, ¿ya? Como los hilos en los que hicimos la cadena y cortamos están para el lado izquierdo, ahora vamos a ingresar a la mitad, ahí vamos a ingresar y la división va a ser hasta la parte de la altura de la carrera 2, o sea, de nuestra carrera número 18 a la altura de la carrera 2, a la mitad. Aseguramos con una puntadita de esta manera, ahí ingresamos y ahora vamos a bordar la otra línea que va a ser en horizontal. Ahora a la altura de la carrera número 16 va a ser la otra división. Entonces vamos a ingresar aquí a la esquinita y la otra división va a ser hasta aquí, justo queda en la división del punto. Y lo agarramos con un puntito. Ahora sí ya lo podemos pegar, creo, al cuerpo porque ya no nos faltaría nada aquí adelante. Y esto, miren, esto de aquí que se había hecho es para que ingrese en la sección de aquí abajito. De esta manera. Y deben de quedar como 2 carreras libres. Empezamos a coser punto por punto. Y ahora vamos a empezar con el caparazón. Para el caparazón voy a estar usando el código 8003. Para eso vamos a hacer un total de 7 cadenas. Aquí voy 2, 4, 7. Ahora, a partir de la segunda, vamos a hacer un total de unas 5 puntos bajos. Aquí voy 4, 5 y en el último vamos a hacer 3 puntos bajos en uno o una B doble. Este va a ser el tercer punto en uno mismo. Y en la parte inferior de las cadenas vamos a trabajar 4 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 1, 2, 3, 4 y me toca el aumento. Hasta ahí debo de tener un total de unos 14 puntos y en la carrera número 2 vamos a trabajar un aumento
Colocamos el separador, 4 puntos bajos, 3 aumentos, hacemos otra vez 4 puntos bajos y terminamos con 2 aumentos. Ahí debo de tener un total de 20. Y en la carrera número 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Coloco mi separador, 4 puntos bajos. Y ahora un punto bajo y un aumento por 3 veces. Esta va a ser la segunda repetición. Vamos a trabajar ahora 4 puntos bajos y terminamos con punto bajo y aumento por 2 veces. Y en la carrera número 4 voy a hacer un punto bajo, un aumento, coloco mi separador, 6 puntos bajos, aquí voy 4, 5, 6, voy a hacer un aumento, 2 puntos bajos y aumento por 2 veces, 2 puntos bajos y aumento por 2 veces, hacemos otra vez 6 puntos bajos, aquí voy 4, 5, 6, hago un aumento, 2 puntos bajos y un aumento y termino con un punto bajo. Hasta ahí debo de tener un total de unos 32 puntos. En la carrera número 5 voy a trabajar 3 puntos bajos, un aumento, coloco mi separador, voy a trabajar 4 puntos bajos y otra vez vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento, pero por 3 veces. Esta va a ser la segunda, mi tercera repetición. Hacemos los 4 puntos bajos y otra vez 3 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Ahí debo de tener un total de unos 38 puntos. En la carrera número 6 vamos a trabajar 2 puntos bajos, un aumento, 8 puntos, nos toca hacer un aumento, 4 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Esta va a ser la segunda. Y ahora aquí voy a trabajar 8 puntos bajos. Aquí voy 4, 8, me toca el aumento, hacemos 4 puntos bajos,
el aumento y terminamos con 2 puntos bajos. Ahí tengo un total de 44. Ahora, en la carrera número 7 voy a trabajar 5 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 5, el aumento. Hacemos 4 puntos bajos de forma regular. Y ahora nos toca hacer 5 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Acá ya terminé mi tercera repetición. Ahora nos toca hacer 4 puntos bajos. Y otra vez hacemos 5 y aumento por 2 veces. Ahí he terminado con un total de 50 puntos. Y en la carrera número 8 vamos a trabajar 3 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos, un aumento. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento por 2 veces. 2 veces nuestros 10 puntos bajos. Aquí voy 5, 8, 10. Hago mi aumento, 6 puntos bajos. El aumento y termino con 3 puntos. Listo chicos, ahora vamos a trabajar otra pieza de la misma manera, repetimos las 8 carreras y luego a la segunda pieza vamos a tejer de nuestra carrera 9 a la 12 un punto bajo en cada uno, carreras de 56 puntos. Es decir, debemos de tener una pieza de 8 carreras y la otra pieza va a ser de 12 carreras. Una vez tengamos ambas, se debe de ir viendo algo así. Y ahora vamos a unir ambas piezas de esta manera y vamos a empezar a juntar punto por punto. Debo de tener un total de 56 punto por punto. Este va a ser 8, 9. Voy a continuar de esta manera. Listo, acá yo voy un total de 46 y ahora vamos a rellenar la sección. De esta manera vamos a ir rellenando lo que sería el caparazón de nuestra tortuga. De esta manera no vamos a rellenar demasiado para que quede plano y continuamos cerrando. De esta manera vamos a continuar cerrando punto por punto toda la sección del caparazón. Esta va a ser considerada la carrera 13, que vendría a ser la unión del caparazón. Nos iría quedando de esta manera. Y ahora vamos a tejer de nuestra carrera número 14 a la 16 un punto bajo en cada uno, carrera de 56 puntos, continuando en espiral. Ahora cerramos con un punto deslizado, una cadena, cortamos y ahí ya tendríamos la sección de nuestro caparazón. Este doblez que hemos tejido es para llevarlo hacia la parte de aquí, que se vea como alrededor. Y ahora con hilo de bordar en color verde oscuro vamos a realizar las rayas del caparazón. Listo chicos, ahora vamos a empezar a bordar todos los hexágonos en la sección del caparazón. Para eso yo voy a ingresar
a la mitad de lo que sería el caparazón, yéndonos 3 carreras a la izquierda, de esta manera. Ahora nos vamos en este caso 2 puntos a la derecha y 1 al costado para formar la diagonal, y vamos a agarrar un espesor de 4 carreras, es decir, la de inicio más una alrededor, de esta manera, y vamos a marcar directo. Así estamos respetando la forma. Listo. Ahora nos vamos los 2 puntos que serían en diagonal, es decir, un punto a la derecha y 2 carreras arriba. Y si quieren ahorrarse las puntadas, simplemente contamos 4 carreras arriba y salimos por la mitad, pero una carrera a la derecha. Solo enfóquense en hacer la forma del hexágono de esta manera. Agarramos las 4 carreras en recto y completamos. Listo, ahora vamos a salir aquí a la esquina y vamos a completar la diagonal de 2 puntos, o sea, un punto a la derecha, 2 carreras arriba. Agarramos las 4 en recto, aquí voy a recoger mis 4 en recto, también hacemos 4 en recto, y si quieren que se les haga más fácil, van a hacer aquí como una V, 4 carreras abajo y salen por la mitad, que sería 2 puntos, pero uno a la derecha, de esta manera. Así. Ok, ahora siguiendo este patrón van a continuar bordando. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos 4 en recto y nos vamos otra vez 4 puntos abajo, salimos por la mitad para crear la punta, volvemos al inicio, ahí está como una V, los 4 puntos que es en recto y en este caso las 2 en diagonal. Ok, ahí está, ven. Va a estar un poco tedioso. Igual acá no se ve tanta la forma, pero si ustedes desean, pues le pueden hacer capaz, en vez de 2 en diagonal, que sea, no sé, un espesor de 2 carreras, o sea, para que esto sea más doblado, ¿no? Si quieren le dan más profundidad, pero en mi caso yo voy a continuar haciendo este proceso. Aquí me toca ir 4 carreras abajo y salir por la mitad. Para completar lo que sería mi hexágono.
Entonces, así van a continuar ustedes bordando todo lo que serían los hexágonos que les salgan. Esto es opcional, también lo pueden pintar si les parece muy tedioso. Yo voy a realizar ese proceso en todo mi caparazón y regreso. Listo, ahí ya nos va quedando de esta manera. Y aquí solo me falta ya cerrar con las V's. De esta manera. V y me voy hasta abajo ya para finalizar. Aquí también V. Y me voy hasta abajo para finalizar. Ok, no es necesario que quede tan exacto, pero sí debe de quedar, digamos, aquí en el centro, lo que serían pues unos 5 hexágonos aproximadamente. Ya luego se hace simplemente nudo, escondemos y ya tendríamos todo el caparazón bordado. Listo chicos, ahora vamos a trabajar las piezas adicionales del caparazón. Son 2 piezas que vamos a hacer de esta forma. Así que vamos a realizar un total de 7 cadenas. Aquí voy 4, 7. A partir de la segunda vamos a trabajar nuestros 6 puntos bajos y en este caso vamos a trabajar en filas. Trabajar en filas es que cada carrera vamos a subir con una cadena y se va a girar. En este caso voy a subir con una cadena, voy a esconder mi hilo, giramos y voy a trabajar otra vez 6 puntos bajos. En este caso se va a trabajar un total de 6 carreras y todas van a ser de un punto bajo en cada uno. De esta manera. Aquí voy 1, 2, 4, 6. Así voy a trabajar mis 3 carreras restantes. Esta de aquí va a ser la cuarta. Mi quinta carrera de 6 puntos. Y esta que va a ser la última. Una cadena, dejamos hilo para costura y jalamos. Listo, ahora con una aguja vamos a ubicar a la altura del centro y vamos a coser la sección amarilla justo en la carrera de unión, que fue la carrera número 13. De esta manera vamos a ir fijando punto por punto todo lo que sería el costado. Así. Vamos a ir fijando punto por punto altura de nuestra carrera número 13. De esta manera sujetamos y salimos al otro extremo para fijar la otra pieza. Vemos que esté a la misma altura. De esta manera. Y vamos a empezar a fijar. Escondemos el hilo y cortamos.
Y ahora lo que vamos a hacer es coser esas bisagritas que hemos hecho. Lo vamos a coser debajo del bracito. Ahí. Miren que justo está alineado a la altura donde llega, empieza a hacer la reducción en diagonal. Alzamos las manitos y empezamos a coser debajo del brazo punto por punto. Así. Vamos a ir fijando toda esta sección que serían nuestros 6 puntos. Así. Ahora esto vamos a fijarlo para que quede fijo el caparazón. De esta manera. Hacemos un nudito. Aquí voy 1, 2 y escondemos. Ahí ya tendríamos. Y solo nos falta el cinturón marrón. Listo, ahora para el cinturón yo he trabajado un total de 51 cadenas y a partir de la segunda voy a trabajar un punto bajo en cada uno, carrera de 50 puntos. Al igual que la pieza adicional voy a trabajar en filas, lo que quiere decir que cada carrera voy a subir con una cadena, giramos el tejido, una cadena y giramos. Entonces, ahorita voy a trabajar mis 3 carreras que son en recto y regreso para realizar un pequeño bordado y colocárselo a nuestra tortuga. Listo chicos, acá ya terminé mis 3 carreras. Ahora hago una cadena, dejamos un pequeño hilo para costura y ahora con hilo negro vamos a hacer unas pequeñas líneas. Para eso vamos a doblar a la mitad nuestro cinturón, vamos a separar 4 puntos y en el quinto vamos a ingresar. Ahora recogeremos 2 puntos y nos vamos una carrera abajo y volvemos a sujetar 2 puntos. De esta manera. Ahora, como acá ya habíamos omitido 4, ahora vamos a omitir 10. Los 2 que ya teníamos aquí más 8 adicional. Aquí voy 4, 6, 7, 8 en el décimo. Ahí vamos a ingresar y vamos a agarrar 2 puntos también. Nos vamos una carrera arriba y otra vez agarramos 2 puntos para que nos queden estas pequeñas rayitas. Ahora simplemente realizamos un nudo, aseguramos muy bien y cortamos. Y ahora simplemente se lo vamos a colocar en la parte de adelante. De esta manera. Con nuestra aguja vamos a cerrar el cinturón punto por punto. Este va a ser el último que sujetamos. Así. Ahora simplemente hacemos un nudito. Aquí yo voy 1,
2 y escondemos. Cortamos nuestro hilo y ahí ya tendríamos el cuerpo terminado de nuestra tortuga. Ahora simplemente rellenamos muy bien. Listo. Colocamos una barra de silicona que nos servirá de estructura. Insertamos la cabecita y ahora sí empezamos a coser punto por punto. Agarramos punto del cuerpo, punto de la cabeza. Así. Vamos cosiendo punto por punto hasta tener nuestra cabeza fija por completo. Y listo, chicos, así es como quedaría nuestra tortuga ninja. Bueno, chicos, esto sería todo por el día de hoy. Espero les haya encantado este tutorial y si es así, les pido que compartan a sus compañeras tejedoras y no olviden dejarme un chulo y precioso like. También me pueden dejar como un comentario los siguientes proyectos que les gustaría tejer para poder anotarlos en mi agenda y tenerlos en cuenta. Cuídense mucho y recuerden que tejiendo con María Ángeles, tejen como los ángeles. Chao, chicos.